tanto fraude, ¿no? En la calle, y obviamente los pensionados, que son personas como vulnerables, porque muchas veces las pensiones pues son bajas y lo que quieren es incrementarla, pues se presta mucho justamente este tipo de engaños, ¿no? Pero al final, pues bueno, le repito, ya el bono de despensa y la previsión social múltiple en pensionados no aplica. Ok, Adelante, sí. entonces, perdón, ¿hay jurisprudencia al respecto? Sí, por supuesto. Ok, Se las voy a compartir gracias. al final les voy a compartir varios criterios jurisprudenciales. Ok, ¿Vale? gracias. Bien, vamos a continuar entonces, ¿no? Con estas autoridades, ¿no? Departamento de normatividad. Hay otro departamento que también depende de asignación Jefatura de Servicios de Asignación, que es el Departamento de Consulta y Regularización. Aquí, justamente este departamento se encarga de la coadyuvación con la subversión de lo contencioso. Cuando existe un juicio de por medio, pues este departamento puede también servir. El Departamento de Control de Archivos. Este departamento, también es importante conocerlo porque muchas veces los expedientes no se localizan. Me refiero a los expedientes pensionarios, que son independientes de su expediente como trabajador. El expediente pensionario muchas veces sirve para iniciar un procedimiento judicial, porque a veces los pensionados no tienen todos los documentos, como la concesión de pensión, como las hojas únicas, etcétera. Si este eh, expediente pensionario, pues justamente son las pruebas que se pueden exhibir en determinado momento en un juicio, ¿no? Entonces el Departamento de Control de Archivos justamente pues tiene esa facultad de determinar en dónde está ubicado el expediente, ¿no? Y por último, tenemos a la dirección jurídica. Lógicamente es la encargada de representar al instituto para defender intereses, así como para ofrecer a los órganos de gobierno, unidades administrativas, asesoría, a efecto de que los actos jurídicos se lleven conforme a las disposiciones aplicables, y dentro de sus atribuciones va a ser representar al instituto a su defensa jurídica en todo tipo de gestiones judiciales, interponer demandas judiciales, denuncias penales, todo lo que conlleva pues justamente una representación jurídica, ¿no? Sin embargo, esto no significa que cada una de las delegaciones regionales estatales no lo tengan, sino más bien esta dirección jurídica va a ser a nivel central la que va a adoptar justamente esta defensa. Sin embargo, las delegaciones regionales y estatales tienen una unidad jurídica que justamente es la que se encarga de esa defensa, de esa representación, pero únicamente a nivel delegacional, a nivel regional. Y a diferencia de esta dirección jurídica que tiene la representación a nivel nacional e inclusive la representación de cualquier delegación regional y estatal. A su vez, de la subdirección de lo contencioso, que depende justamente de la dirección jurídica, también va a representar al instituto jurídicamente en diferencias controversias, en este caso civil, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, médico legal, penal, etcétera, ¿no? También tiene esta facultad la subdirección de lo contencioso. Ahora, las delegaciones regionales y estatales, que justamente todas las que vimos anteriormente están a nivel central, ahora a nivel regional y estatal, primero que nada va a estar el subdelegado de prestaciones. Acuérdense, todos estos servidores públicos o todos estos cargos son los que tienen que ver justamente en materia pensionaria. El subdelegado de prestaciones, que anteriormente se llamaba subdelegado de prestaciones económicas, sociales y culturales, ahora es únicamente subdelegado de prestaciones. ¿Por qué? Este subdelegado de prestaciones, pues justamente atiende a tanto prestaciones económicas, sociales y culturales, ajá, a nivel regional únicamente, a nivel estatal únicamente va a atender esas cuestiones en cuanto a su competencia. Y el subdelegado o la subdelegación de prestaciones es el jefe o es el superior jerárquico del jefe de departamento de pensiones. Es decir, el jefe de departamento de pensiones, si no me pela el jefe de departamento, bueno, pues entonces voy con su superior inmediato, que es el subdelegado o subdelegada de prestaciones, ¿no? Y dentro de las funciones del jefe de pensiones, pues justamente va a estar gestionar las solicitudes de trámites, otorgamiento, pago, e inconformidades de pensión, reintegro, reposición de gastos de funeral, todos los trámites que hemos visto, aquí va a ser el responsable, el jefe de departamento de pensiones. De hecho, ustedes pueden fundamentar justamente algún escrito o alguna petición que requieran en materia pensionaria con base en determinada fracción. Es decir, si es en relación a a un pago de gastos de funeral, pues lo voy a fundamentar justamente en la fracción primera, ¿no? Y
En relación a los expedientes, pues la fracción segunda, ¿no? Y así justamente conforme ustedes requieran que se les conteste, ¿no? Conforme a las facultades que tenga. Estas fracciones, pues bueno, van a ser justamente las facultades con las que cuenta este departamento de pensiones. Y si ustedes se percatan, pues todas tienen que ver justamente con el trámite y otorgamiento de pensiones. Ahora, un tema ya más jurídico es el régimen, valga la redundancia, jurídico de las pensiones del ISSSTE, ¿no? Les comentaba hace un momento que las pensiones normativamente se pueden incrementar. ¿Qué saben ustedes de este incremento de pensiones? A ver, vamos a escuchar primero los diferentes puntos de vista. Yo en alguna ocasión escuché que, o sea, nunca indagué ni nunca nada más, pero escuché que las pensiones del ISSSTE se podrían incrementar hasta un tope de un 8% en un momento dado, nada más eso. Haz un tope del 8%. Vamos a ver ahorita. ¿Alguien más tiene algún otro comentario que haya escuchado? ¿Cómo incrementan las pensiones del ISSSTE? Pues de hecho nosotros donde laboramos, efectivamente revisamos en qué temporalidad se pensionó el señor. Ajá. Iván, ¿verdad? Ya no te estás escuchando. ¿Sigues con nosotros, Iván? Ya se te silenció tu micrófono. Ya no te escuchas, más bien. A ver, en lo que se reconecta, Iván, ¿alguien más tiene un comentario? ¿No? Bueno, pues efectivamente el incremento de pensiones radica atendiendo a la fecha en la cual se pensionaron. El primer caso, lo vamos a encontrar en el artículo 57 de la ley, lógicamente la anterior, la que se publicó en 1983. Este artículo 57 nos dice que las cuantías o la cuantía de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Este primer supuesto lógicamente va a aplicar a partir de la fecha en la que se publicó la ley del ISSSTE de 1983 hasta a la fecha en la cual tuvo su primer reforma el artículo 57, que ahorita vamos a ver a partir de cuándo, ¿no? Entonces, este primer supuesto, para que se incremente en la misma proporción y al mismo tiempo que los trabajadores de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, vamos a solicitar, vamos a requerir una constancia de indemnización, una constancia de evolución salarial. Esta constancia de evolución salarial es como esta. Ajá, es un ejemplo de una constancia de evolución salarial. Aquí vemos que, pues, lógicamente, esta persona efectivamente se pensionó en el 91 porque a partir de esta fecha se está solicitando la evolución salarial y lógicamente tuvo varios puestos, ¿no? Tuvo varios puestos, tuvo varios sueldos a raíz, por ejemplo, de la temporalidad. Aquí, por ejemplo, vemos que pues, él empezó cotizando un sueldo total de 885 y posteriormente se fue incrementando. Esta constancia de evolución salarial tiene una columna, no todas son iguales, pero la mayoría tiene los elementos muy parecidos. En este caso, esta constancia tiene el porcentaje de incremento según los periodos, lógicamente, perdón, según los periodos que fueron posterior a la fecha del otorgamiento de la pensión. Entonces, ustedes se dan cuenta, bueno, pues aquí tiene el porcentaje, tiene el quinquenio, tiene el sueldo básico y el total de la percepción.
lógicamente este porcentaje tiene que estar acorde con el sueldo, pero el total de la percepción pues ya va a incluir justamente el quinquenio, ¿no? Porque también el quinquenio tuvo distintos incrementos, lógicamente diferentes que los del sueldo básico. Y aquí hasta llegar hasta el 2012, ¿no? Que es la fecha en la que se emitió justamente esta constancia de evolución salarial, en donde se advierte un sueldo de 6.365, el quinquenio de 225 y en total el sueldo de percepción 6.620, ¿no? Iván, nos dejaste de escuchar, Iván, ya nos escuchas bien, ya puedes hablar, a ver, activa tu micrófono. Ya, maestro, todo bien. Disculpe, es que los había dejado de escuchar, pero ya. Sí, como que de repente te nos perdiste, Iván. A ver, Sí, ¿qué decías de tu participación? Adelante. efectivamente los incrementos lo hacemos como lo regula la ley, dependiendo la temporalidad en donde el pensionado surgió su concesión, y ahí es en los porcentajes que se atacan y es el aumento, porque efectivamente ahorita, por ejemplo, vaya, hablando del salario mínimo, reiterando lo que usted dijo del 2016, que la cuantificación la hacen con base a la UMA y no al salario mínimo. Entonces ya el porcentaje varía bastante. Podríamos decir que del año pasado, del 2020 al 2021, ellos hicieron un incremento de 3%, en donde el que le corresponde vendría siendo del 15%. Entonces, Sí, entendiendo eso, ya se perdió un 12%. Ahí es lo que nosotros ajustamos, hablando de temporalidad en salario mínimo, que es del 93 al 2001. Y ahorita, por ejemplo, que se viene manejando lo del INPC, igual, efectivamente, para conceder las pensiones, pues es con el Índice Nacional de Precios al Consumidor o con los sueldos básicos de en activo, del último puesto laboral, que es lo que usted viene diciendo. Y el que sea mayor es el que se le va a proporcionar, pero pues, hábilmente siempre el ISSSTE lo va a hacer el más bajo. Y efectivamente, si tú no me reclamas, yo no te voy a ajustar nada. Y son esos pequeños porcentajes que nosotros logramos conseguir en aumentar las pensiones. Y ya desde que empieza el juicio, porque luego es un juicio de nulidad del que habla, que nos lleva 2 años o más, dependiendo qué interpongamos, ya sea las quejas, ya sea los amparos, todo ello. ujú. Ahí es donde aumentamos el porcentaje. Sí, es correcto, Iván, justamente ahorita vamos a tocar un poquito ya el tema ya de cumplimiento como tal, ¿no? Precisamente porque pues muchas veces aunque se tenga una sentencia ganada, ahora lo difícil es que el ISSSTE la cumpla, ¿no? Muchas veces pasa eso. Entonces ahí hay algunos consejos que también les puedo dar más adelante, ¿no? Ahora, efectivamente, como Iván lo comentó, pues bueno. Este primer supuesto, que es conforme a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, pues, se toma en cuenta justamente la constancia de evolución salarial. Nosotros podemos hacer el ejercicio de una manera manual para tener certeza desde un inicio si existe alguna posibilidad de interponer un juicio o bien si vale la pena o no. Este tipo de pensiones que fueron antes del 91, la mayoría, si no es que todas, conviene hacer un juicio precisamente porque, eh, si no es que en todos los casos, el ISSSTE ha incrementado de manera incorrecta la pensión. ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Vamos a la evolución salarial, ¿no? Vamos a suponer que en el 91 se otorgó la pensión. Bien, si nosotros hacemos un ejercicio en el cuaderno, vamos a poner, por ejemplo, que en 1991, fecha del otorgamiento de la pensión, se otorgó una cuota diaria inicial al pensionado. Vamos a suponer que de 60 pesos, ¿no? Ajá, estamos hablando de 1991. Ahora, para 1992, según la constancia de evolución salarial, aquí ya tuvo dos veces un incremento, es decir, primero un 14% y después un 19%, si no me equivoco,
19.23%. Ajá. Aquí estamos hablando de que tuvo doble incremento, entonces estamos hablando de que vamos a incrementar conforme al sueldo de los salarios básicos de los trabajadores en activo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta cuota de 60 pesos que se me otorgó en el 91, para 1992 le tengo que hacer el incremento del 14 y del 19%. Adelante, ¿alguien comentó algo? ¿No? A mí me cortó la videollamada. Estaba hablando Iván, y vas a hablar tú. No sé si me perdí. Yo creo que sí me perdí de algo importante, pero no sé. Sí, les comentaba, Lilian, ¿verdad? Les comentaba que este incremento de pensionados cuya pensión justamente incrementa conforme a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, nosotros podemos hacer el ejercicio de manera manual para determinar si es que existe alguna diferencia que se le pueda pagar al pensionado. Les decía entonces que una vez que se tiene la constancia de evolución salarial, pues hay que hacer el ejercicio de forma manual, no sé, en un cuaderno, en la computadora, donde ustedes quieran. Lo importante es identificar primero la fecha de pensión, es decir, en 1991, en este caso que fue la fecha del inicio de la pensión, vamos a suponer que se le otorgó una cuota diaria inicial de 60 pesos. Entonces, a esa cuota diaria inicial de 60 pesos le vamos a ir haciendo el incremento justamente de las cantidades que refiere la constancia de evolución salarial. Es decir, esta constancia, pues aquí nos dice el porcentaje de incremento que tuvo del sueldo básico. Sin embargo, hay constancias que no tienen el incremento de ese sueldo básico, hay que sacarlo de forma manual, es decir, matemáticamente, hacer cuál es el porcentaje de incremento de 847 a 1100, por ejemplo, ¿no? Y esos porcentajes se le van a ir aplicando a los 60 pesos que se le otorgaron de manera inicial. Y una vez que llegamos al final, por ejemplo, en este caso hasta 2012, vamos a determinar una cuota, la cuota pagada y la cuota diaria que se debió de pagar. Ajá, porque por eso les dije desde un inicio, hay que hacer las dos columnas, la cuota que le pagó el instituto y la cuota que le debió de pagar. Y sobre de eso vamos a identificar si hay un incremento o no hay un incremento de la cuota, atendiendo justamente a la constancia de evolución salarial, ¿vale? Entonces aquí es importante hacer ese ejercicio antes de iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Ahora, el, el 5 de enero del 93, que fue la segunda reforma, la primera reforma de este artículo, perdón, se estableció justamente que las cuantías de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general vigente, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente a las pensiones que paga el instituto. Es decir, a partir de esta fecha, el incremento a las pensiones va a ser conforme incremente al salario mínimo. El ejercicio va a ser el mismo, es decir, por un lado vamos a poner la pensión pagada y por otro lado vamos a poner la pensión que debió de pagar. Y vamos a ir aplicando el porcentaje del salario mínimo. En lugar de aplicar el porcentaje de incremento de la plaza, vamos a aplicar el incremento del salario. Aquí, por ejemplo, tenemos una tablita, bueno, ahorita les platico esta parte, pero vamos a identificar esos incrementos del salario mínimo para sacar las diferencias, si es que existe, de la cuota diaria, ¿no? Desde el momento en el que fue otorgada, a partir de enero del 93, hasta la segunda reforma al artículo 57, que fue el 25 de abril del 2001. En este caso, se publicó el 1 de junio de 2001, en donde se estableció que las cuantías de las pensiones se aumentarán anualmente conforme incremente el año calendario anterior que hubiese tenido el índice nacional de precios del consumidor, con efectos a partir del día primero. En caso del año calendario anterior, el incremento del índice nacional resulta inferior a los otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. Aquí Iván ya nos había referido justamente esta fracción, perdón, este artículo que va, por supuesto, a partir de julio de 2001, es donde se va a determinar la pensión
conforme al incremento del INPC o bien conforme a la plaza que ocupó en activo, según cualquiera de los dos que haya resultado el más beneficioso, ¿no? Y vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que a este ejercicio le vamos a sumar una tercera columna que va a ser el índice nacional de precios al consumidor. Es decir, vamos a tener la pensión pagada, vamos a tener el incremento conforme al sueldo de los trabajadores en activos y vamos a tener el índice nacional de precios al consumidor. Vamos a hacer el mismo ejercicio con las tres columnas y de esa manera vamos a determinar cuál va a ser la pensión que le correspondió atendiendo justamente al año en el que se pensionó el pensionado, ¿no? Aquí en esta tablita, a manera de ejemplo, vienen los porcentajes de incremento del INPC del 2001 al 2017 y que por supuesto estos incrementos se le van a ir aplicando a la cuota diaria inicial, ¿no? Entonces, una vez que se le aplican los incrementos, pues se procede a determinar si existe alguna diferencia o no existe alguna diferencia en esto, ¿no? Ahora, ese es el primer supuesto, el incremento periódico de las pensiones, que justamente ya a nivel normativo, pues bueno, se tiene que ajustar justamente a la temporalidad en donde sea pensionado el trabajador y que justamente se puede hacer valer a través de un procedimiento judicial, ¿no? Ahora, siguiente procedimiento judicial. Ahorita le estoy hablando de procedimientos judiciales que lógicamente son certeramente que se van a ganar. Ya les había dicho la clase pasada. La clase pasada les dije, bueno, todo se puede demandar en el instituto, pero hay unos juicios en donde se tiene mayor posibilidad de ganar los juicios, ¿no? Y en donde se tiene mayor posibilidad de ganar los juicios son precisamente estos, ¿no? Atendiendo justamente primero al incremento de las pensiones y el segundo supuesto es atendiendo a la compatibilidad o incompatibilidad de pensiones. Para este supuesto debemos de referir lo que establece el artículo 12 del reglamento, que es justamente el que da pauta a la compatibilidad o incompatibilidad de pensiones. Para dar lectura vamos a ver que las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones o con el desempeño de trabajos remunerados de acuerdo a lo siguiente. Estas son las reglas para que las pensiones sean compatibles. Primero, la pensión de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en una avanzada, con el disfrute de una pensión por viudez o concubinato derivada de derechos del trabajador o pensionado. Es decir, una pensión directa con una pensión indirecta, que en este caso puede ser viudez o concubinato. Segundo supuesto, bueno, dentro de este supuesto es el disfrute de una pensión por viudez y el disfrute de una pensión por riesgo de trabajo, ¿no? Ahora, la percepción de una pensión por viudez o concubinato con el disfrute de una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, cesantía avanzada o para invalidez derivada de derechos propios. Estas dos fracciones nos hablan de las pensiones directas que son compatibles justamente con las pensiones indirectas, que puede ser una pensión por viudez, una pensión por concubinato u a su vez una pensión por jubilación, ¿no? Que sea originado por derechos propios. Y también nos dice que el disfrute de la pensión por riesgo de trabajo derivada de derechos propios a derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionado y el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123 apartado B, como ya les había referido. O sea, las pensiones son incompatibles con un trabajo remunerado siempre y cuando no impliquen la incorporación al régimen del 123. Y la pensión de una pensión por orfandad, la percepción de una pensión por orfandad con el disfrute de otra pensión igual proveniente de derechos derivados de otro progenitor. Es decir, un hijo puede puede percibir la pensión de su papá y de su mamá al mismo tiempo, ¿no? Ahora también nos dice o nos refiere que en el caso de compatibilidad de pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monte equivalente a 10 veces el salario mínimo. Este supuesto es el primer supuesto que podemos iniciar a través de un procedimiento judicial cuando se tiene derecho a dos pensiones. Regularmente es cuando se trata de una pensión por jubilación con una pensión por viudez. Vamos a suponer que yo como jubilado percibo una pensión de 20,000 pesos mensuales, obviamente, ¿no? Y de repente, pues mi esposa también es pensionada, es decir, ambos somos pensionados y ella percibe su pensión de 20,000 pesos también. Ajá, los dos tenemos una pensión de 20,000 pesos. ¿Qué significa esto de la compatibilidad de pensiones?
que al momento de que fallece cualquiera de los dos, no solamente mi esposa, sino también yo puedo fallecer, pues lógicamente la compatibilidad radica en que el ISSSTE va a topar esa pensión hasta la suma, en este caso de 10 sumas, derivado de la reforma que hubo, ¿no? Entonces, si yo percibo 20,000 y mi esposa 20,000, yo tengo derecho a percibir la pensión por viudez de mi esposa derivada de su fallecimiento. Sin embargo, el ISSSTE me la va a topar a 10 sumas. En este caso, creo que ahorita la suma de 10 sumas está como en 22,000, 24,000 pesos, algo así. Entonces, el ISSSTE únicamente me va a pagar a mí los 24,000 pesos. No me va a pagar los 40,000 que debiese de haberme pagado. Esto es un supuesto, lógicamente, para iniciar un procedimiento judicial. En este caso, pues ya existe una jurisprudencia que ha declarado justamente la inconstitucionalidad de esta parte normativa que establece esa compatibilidad. Por eso entonces, en este caso hay despachos que lo llevan a través de un juicio de nulidad o bien lo llevan a través de un juicio de amparo. La diferencia radica en la temporalidad. Hablando de la Ciudad de México, pues un juicio de amparo es mucho más rápido que un juicio de nulidad. Muchos despachos hacen el juicio de nulidad por lo mismo de que pues se cobra justamente por el retroactivo, y como le están descontando, le están descontando, le están descontando, pues entre más pasa el tiempo, pues obviamente se genera más retroactivo, ¿no? Y en todo caso el despacho, pues obviamente cobra más lana, ¿no? Y ahí pues es ahí una pequeña trampa, ¿no? Que le hacen a los pensionados, porque también es procedente el juicio de amparo. Como existe una jurisprudencia, únicamente hay que hacerla valer ante el tribunal, bueno, en este caso ante el juez de distrito, para que se le pueda pagar retroactivamente las cantidades que le fueron descontadas. Pero el juicio de amparo pues, es la vía más rápida para poder ganar este tipo de procedimientos, ¿no? Bien, ahora de este mismo artículo también surge la incompatibilidad, porque estamos hablando aquí que una pensión va a ser incompatible con el trabajo remunerado. Si es incompatible con el trabajo remunerado de manera directa, es decir, si yo soy pensionado y yo reingreso a trabajar, pues es incompatible. Pero eso es diferente de que si yo estoy trabajando y de repente fallece mi esposa, bueno, pues ahí es una pensión que se está generando de manera independiente. Yo no la estoy generando, la está generando mi esposa. Entonces, el ISSSTE, ¿qué es lo que hace? Que al momento del fallecimiento de mi esposa, y como yo estoy trabajando, me dice, pues no tienes derecho a la pensión hasta que dejes de trabajar. Hasta ese momento se te va a pagar la pensión por viudez. Bueno, esta situación también ha sido discutida en la Corte. También existe una jurisprudencia en donde determina que justamente como tienen independencia financiera, las pensiones, pues lógicamente yo tengo derecho, aunque esté trabajando, tengo derecho a percibir la pensión que en este caso me dejó mi esposa al momento de fallecer. Entonces, esa es la famosa incompatibilidad de pensiones, y que también se puede ganar a través de un juicio de amparo. Lógicamente, pues es el juicio más rápido para poderla ganar. Hablando en la Ciudad de México, repito, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, licenciado, Adelante. por ejemplo, usted comenta que el juicio de amparo es el juicio más rápido. ¿Qué otra opción sería? El juicio de nulidad, ese es otro medio. Un administrativo, ¿no? Ajá, exactamente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, pues bueno, hay que puntualizar que atendiendo en donde se encuentren, pues eso va también a depender del tiempo, ¿no? Hablando en la Ciudad de México, el juicio de nulidad, pues sí, efectivamente tarda unos 2, 3 años en darse por Resolverse. cumplido. Ajá. Pero el juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo, más en estos Sí, no es casos, más rápido. pues 6 o 7 meses ya se tiene una sentencia a favorable, ¿no? Ujú. Pero hay otros estados que, bueno, pues, justamente a raíz de todo esto, conozco, no sé, por ejemplo, Coahuila es un estado en donde trabaja más rápido el tribunal administrativo que los jueces de distrito. Entonces, a veces es mejor meterlo a través del juicio de nulidad que del juicio de amparo. Entonces, va a depender justamente de donde se encuentren. Pero si está en la Ciudad de México, pues 1000 veces mejor el juicio de amparo, Ok, gracias. ¿vale? Alguien levantó la mano también. Sí, era eso, ver los tiempos y más o menos el costo de cada uno, Bueno, el costo, a pues, razón de que se deriva el presupuesto, el costo, el cobro. bueno,
La mayoría, si no es que todos los despachos, el cobro es a través del retroactivo. ¿Por qué a través del retroactivo? Porque estamos hablando, por ejemplo, que si trata de una compatibilidad, es decir, que lo están topando a las 10 sumas, el excedente es lo que le tienen que regresar. Entonces, una vez que le regresan ese excedente, pues el abogado lógicamente cobra. Regularmente es el 30% de lo que le tiene que pagar el ISSSTE. También se cobra lógicamente al inicio del juicio cierta cantidad justamente para los gastos del procedimiento, pero realmente los honorarios como tal del abogado, pues se cobran hasta el momento en el que el ISSSTE, en el que se gana. Bueno, una vez que se gana la sentencia y que se condena al ISSSTE a pagar cierta cantidad, pues al momento en el que el ISSSTE le paga, en ese momento es cuando se cobra el 30% de esa cantidad recuperada, ¿no? Eso en cuanto a los costos. Ahora, en cuanto a a los tiempos, como ya les había comentado, pues bueno, en estos casos únicamente compatibilidad e incompatibilidad. Estoy hablando de estos supuestos, sí se puede promover el juicio de amparo, que es mucho más rápido, que les decía, en 6, 7 meses ya se tiene una sentencia favorable. Aunque ahorita se están tardando mucho por el tema de la pandemia, la verdad es que eh, luego tardan hasta 4 meses en determinar tan solo la fecha de audiencia constitucional. Entonces, ahorita hay mucho rezago, pero regularmente es más rápido, ¿no? Y el juicio de nulidad pues suele tardarse un poquito más, porque una vez que se tiene la sentencia por parte del tribunal, también ahora hay que obligar a la autoridad a que dé cumplimiento. Es decir, ya tengo mi sentencia ganada, pero ahora el ISSSTE es el que no da cumplimiento a la sentencia. Entonces ahí como que hay que estarle promoviendo al tribunal, hay que promover incidentes, inclusive hay que promover juicios de amparo para que el ISSSTE dé cumplimiento, ¿no? Entonces ahí es más complicado el juicio de nulidad para en materia de cumplimiento, ¿vale? Ok, y para el artículo 57, para hacer como quien dice, es esto para la actualización de lo que le pagan a los pensionados. Es a través de un juicio de nulidad. Ahí el juicio de amparo no procede, es a juicio de nulidad. Ah, ok, juicio de nulidad. Y este es igual el tiempo que se tarda, Exactamente. de Y 2 o 3 años. también hay Ajá. que tomar en cuenta si estamos en la Ciudad de México, hay que tomar en cuenta la delegación que está demandando. Regularmente la Oriente, está en las delegaciones que así se le impongan miles de multas, créanme que no cumple hasta que ya hay un juicio de amparo. Ahí sí ya le mete celeridad. Pero bueno, aparte de la Oriente, pues creo yo que la Sur, por ejemplo, da en buenos tiempos, da cumplimiento, la Poniente también en buenos tiempos, la Norte luego se tarda, pero en la que sí la peor es la Oriente, ahí sí tarda mucho más en dar cumplimiento a una sentencia. Ok. Y por ejemplo, bueno, ahorita me vino rápidamente. En Sí. este caso, para los juicios y eso, supongo que usted nos puede apoyar a ese tema. Por supuesto que sí. Sí, les voy a dejar mis datos, al final. Digo, cualquier duda, cualquier situación que tengan, pues adelante, ¿no? Sí, es que ahí tengo a lo mejor como que 2 prospectos con este tema y digo, pues no estaría de más hacer el ejercicio con ellos, ¿no? Claro, por supuesto, habría que hacer el ejercicio y determinar si es viable o no es viable, ¿no? Primero que nada, Ujú. Sí, ok, ¿vale? perfecto. Sí, gracias. Bien, no, por nada. Bien, entonces continuando con el tema, les comentaba entonces de la incompatibilidad. En este caso también el reglamento nos refiere que si desempeñan un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique la incorporación al régimen del 123 apartado B, deberá dar aviso inmediato al instituto para el efecto de que se suspenda la pensión, que era algo que ya habíamos visto, pero que normativamente aquí es en donde está establecido, ¿no? Y algo importante que también comentamos es que si el instituto advierte la incompatibilidad de una pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, estas serán suspendidas de inmediato, pero se podrá gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas durante el tiempo que duró
más los intereses que señala la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al año, que se va a efectuar el reintegro para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. En nuestra ejecución, la devolución se realiza en el término plazo, al igual aquel en que el trabajador pensionado la estuvo percibiendo. O sea, aquí no es más que, pues el instituto se da cuenta, pues aguas, porque te voy a suspender y aparte te las voy a cobrar con los intereses. Entonces aquí es algo que refiere el reglamento, pero que al final del día, una vez que se gana un juicio de amparo por una incompatibilidad de pensiones, pues lógicamente este apartado resulta inaplicable, ¿no? Entonces aquí se le tiene que pagar, el ISSSTE le tiene que pagar las pensiones que no le pagó, y lógicamente pues no se le va a aplicar el reintegro de estas, ¿no? La A ver, integración de cuota diaria. perdón. Sí, adelante. Otra vez. O sea, cuando se emite este juicio, el ISSSTE suspende las pensiones en lo que se aclara la situación, por decirlo así. Mm, pues sí, regularmente ya cuando se ingresa el juicio es porque el ISSSTE ya suspendió. Es decir, ya cuando las personas dicen, caray, ya dejé de cobrar, es cuando ya acuden con un abogado, ¿no? Entonces es cuando dicen, ya el ISSSTE ya me descubrió, bueno, pues ya me suspendió las pensiones. Regularmente ya cuando se inicia el juicio es porque ya hay una suspensión de la pensión, o bien no se está cobrando la pensión, o no se le está pagando de manera completa, ¿no? Entonces ya el juicio, justamente una vez que se gana, pues ya se le paga ese retroactivo. Pero regularmente es porque ya pasó. Ay, pero es que ya me perdí, Ujú. perdón, de verdad me perdí. A ver, si yo estoy haciendo una actualización con el artículo 57 de pensiones y hago la demanda al instituto, ahí el instituto suspende mi pensión en lo que se hace No. la actualización. No. Cuando se trata de incrementos de pensión, no. El ISSSTE no toca la pensión. No Ah, tiene por qué suspenderla, ni mucho menos. Ya el juicio es totalmente independiente. A lo bien. que yo me refería es justamente cuando hay una incompatibilidad. O sea, hay que separar el incremento de las pensiones con la compatibilidad e incompatibilidad de pensiones. Son totalmente diferentes. El incremento de la pensión, si se gana en el juicio, el ISSSTE tiene que incrementar la cuota y tiene que pagar las cantidades que salgan como diferencias. Pero en su caso, si estamos hablando de una incompatibilidad de pensiones, es decir, que yo estoy trabajando en una dependencia federal, estoy cotizando al ISSSTE, mi esposa también está cotizando, ya los dos tenemos más de 15 años cotizados y de repente ella fallece, bueno, yo tendría derecho a la pensión por viudez únicamente si inicio un juicio de amparo, precisamente para que me paguen la pensión de mi esposa por viudez, aunque yo esté trabajando. Ajá, pero aquí estamos hablando que esa pensión por viudez a mí de entrada el ISSSTE no me la está pagando porque estoy trabajando. Entonces aquí por eso refiero que en sí la pensión pues no se otorgó, justamente porque estaba trabajando al momento en el que falleció mi esposa. A eso es a lo que me Ah, refería. ok, ya, ¿Mm? ya caí. Perdón, gracias. No se preocupe, pues, a cualquier duda adelante. Sí, gracias. Otro motivo también que se puede llevar a juicio es la integración de la cuota diaria de pensión. Antes se le conocía como el artículo 15, así se le llamaba, ¿no? Porque este artículo 15 en la ley anterior nos refería justamente que el sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de la ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyendo cualquier otra prestación en que el trabajador percibirá con motivo de su trabajo. Hubo un tiempo que a raíz de este artículo y que justamente servía de base para tomar en consideración la compensación garantizada, la asignación, etcétera, que en muchos de los casos, pues esa compensación garantizada o esa compensación, pues es mucho mayor que el sueldo básico, a veces es el triple o a veces es 4 veces más o inclusive más, ¿no? Y que por eso se empezó a demandar justamente esa compensación para que fuera parte del sueldo básico. Sin embargo, a raíz de una jurisprudencia que se emitió en 2011 por parte de la Suprema Corte, pues estos tipos de juicios se dejaron de ganar. Recordemos pues que la Suprema Corte, pues atendiendo justamente a una
un interés económico por parte del instituto, pues bueno, se pronunció justamente para que esa compensación garantizada no formara parte del sueldo tabular y que por supuesto, por ende, no se les pagara, ¿no? Porque realmente pues hubo pensiones que de 7,000 a 8,000 pesos que se les pagaban a los pensionados, se incrementaron al tope de pensión justamente porque se consideró la compensación garantizada. Pero he de decir que esos juicios hoy en día ya no se ganan. Solamente hay una excepción a este principio, a esta jurisprudencia. Sí se pueden ganar, pero atendiendo justamente a lo que dice el artículo 17 de la nueva ley del ISSSTE, que nos dice que el sueldo básico se tomará en cuenta para los efectos de esta ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Este artículo nos da pauta para poder ganar un juicio de integración de cuota diaria, pero esto únicamente a través del tabulador regional de la plaza. Porque una cosa puede ser la hoja única de servicios que expidió la dependencia y otra es el sueldo tabular que emite la Secretaría de Hacienda. Regularmente los puestos relativos a salud, por ejemplo la Secretaría de Salud, son los que a veces esos sueldos tabulares contemplan conceptos que no se tomaron en consideración en la hoja única de servicios. Sin embargo, como la hoja única de servicios la emite la dependencia y el tabulador regional lo emite la Secretaría de Hacienda, a veces puede diferir. Entonces, como este artículo de la nueva ley del ISSSTE nos da oportunidad de irnos al tabulador regional para determinar el sueldo, regularmente les comentaba, por ejemplo, enfermeras o médicos, a veces tienen conceptos que se toman en cuenta en el tabulador regional como de riesgos, como de cuestiones de salud que a veces se pueden tomar en consideración. En resumen, si ese tabulador regional contiene un concepto que no está contemplado en la hoja única de servicios, se puede demandar y se puede ganar para que se tome en consideración ese concepto adicional. A manera de ejemplo, bueno, pues este es un tabulador regional, pues obviamente está autorizado. Aquí vemos que tiene, aparte del sueldo, este tabulador regional tiene una asignación adicional, que si ustedes se fijan, en el último periodo es de 3,000 y fracción. Entonces, en este tipo de casos, atendiendo este tabulador regional o tabulador de sueldos, este es el documento base que sirve justamente para que se incremente la cuota, tomando en consideración otro concepto que desde el inicio de pensión no lo hizo. Perdón, alguien había preguntado qué supuestos son incompatibles para el cobro de pensión. La incompatibilidad justamente son esos dos supuestos. Cuando yo estoy activo, fallece mi esposa, que también era trabajadora al servicio del Estado, cotizó más de 15 años, pero como yo estoy activo no me pueden pagar la pensión por viudez. Ajá, porque hasta que yo deje de trabajar voy a tener derecho a la pensión por viudez. Ese es un supuesto de incompatibilidad. Y el otro supuesto de incompatibilidad es cuando yo estoy pensionado y reingreso al servicio activo, y entonces en ese momento estoy incompatible con el trabajo remunerado con el cobro de la pensión que ya venía disfrutando. Son esos dos supuestos de incompatibilidad. Ojo aquí nada más uno de esos dos supuestos se puede ganar, el otro es muy difícil de que se gane. Sí se puede ganar, pero es más difícil. El primer supuesto del que les hablé, cuando estoy activo, fallece mi esposa con más de 15 años cotizados y el ISSSTE me niega la pensión por viudez, ese es un supuesto fácil, ese se gana a través de un juicio de amparo. Pero si yo estoy activo, si yo estoy pensionado, yo mismo regreso al servicio activo y quiero cobrar los dos, tanto el trabajo como mi pensión, esa es una incompatibilidad que sí se puede ganar, pero sí es un poquito complicado, ¿no? Entonces aquí son esos dos supuestos atendiendo a la pregunta, ¿vale? Otro más es el bono de despensa y la previsión social múltiple, que ya habíamos platicado anteriormente de esto, que justamente era lo que les decía, ya hoy en día pues ya no se pueden incrementar estos conceptos que también forman parte de la pensión. Una vez que los trabajadores se pensionan, pues estos conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, pues justamente en algún momento fueron demandados
y se incrementaron a 225, 265 a través de una circular que fue justamente emitida por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la Corte se pronunció y únicamente les es aplicable a los trabajadores en activo. Aquí como ejemplo les pongo que el bono de despensa y la previsión social múltiple ascienden a 100 y a 120 pesos respectivamente, ¿no? Este es un talón de pago, digo, para los que no lo conocían. Y el aguinaldo de la gratificación anual era algo también que ya habíamos comentado en el juicio, que también se puede demandar siempre y cuando esa evolución de esa gratificación anual se desprenda que hubo incrementos justamente en los días como base de percepción, ¿no? Aquí en este caso, pues bueno, se pagan 40 días de pensión, pero se pueden pagar más a través de un juicio también si de una evolución salarial se desprende que, por ejemplo, se están pagando a los trabajadores en activo 50, 60 o 90 días de gratificación anual. Bueno, pues eso se puede también litigar en juicio, y el documento para poder ganar esta parte pues es una evolución, pero en lugar que la evolución es en lugar de sueldo, es de gratificación anual o de aguinaldo, que también se solicita en la dependencia. Y aquí, bueno, tenemos que el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que tendrán derecho a una gratificación anual que será comprendida en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse un 50% antes y un 15 antes del 15 de diciembre, y el otro 50% a más tardar del 15 de enero, que es equivalente a 40 días de salario. Por eso es que se les pagan 40 días de pensión. Y por último tenemos los medios alternos de solución de controversias, que a veces nos pueden servir cuando se quiere evitar un juicio. Es decir, recientemente, hace como unos 4 años, se implementaron los medios alternos de solución de controversias en el ISSSTE, porque no lo sabía. Y estos medios se utilizan para solucionar diferencias entre las partes implicadas, sin necesidad de tener que recurrir a la legislación procedimental, es decir, sin necesidad de ir a un juicio, ¿no? Estos medios alternos permiten a los ciudadanos resolver los conflictos que enfrenten con autoridades administrativas de forma rápida y eficaz, sin necesidad de acudir a tribunales. He de decirles que estos medios de solución de controversias se llevan a cabo en oficinas centrales. Ahí se reciben justamente la solicitud de un medio alterno, pero que prácticamente son para casos que no imaginen una compatibilidad o un incremento de pensión que necesariamente se tienen que acudir a un juicio para que el ISSSTE lo pueda hacer. Aquí en este caso, estos medios alternos de solución de controversias solamente son para trámites, por ejemplo, que fui al departamento de pensiones y no me quisieron otorgar mi pensión porque me falta mi credencial de elector, ¿no? A veces, bueno, pues no me lo quisieron dar, ¿qué hago? Bueno, pues puedo ir a un medio de solución de controversias, precisamente para que ellos obliguen al departamento de pensiones, en donde fue la negativa por esta causa, para que los obliguen a que le acepten, no sé, el pasaporte, por ejemplo, a que le acepten la cédula profesional, ¿no? Que también es un medio de identificación oficial. Existe una unidad de mediación que está en oficinas centrales, que justamente va a ser la que va a recibir estas solicitudes o propuestas de un medio alterno de solución de controversias. Lógicamente tiene todas estas facultades: elaborar el dictamen jurídico, realizar notificaciones, supervisar la aplicación de los medios alternos que se han determinado, y también al final tiene principios que van a regir estos medios alternos, como son la confidencialidad, la voluntariedad, la imparcialidad, la equidad, la honestidad, legalidad, ¿no? Que van a ser los medios que se pueden invocar para poder solicitar un medio alterno de solución de controversias, ¿no? Que al final del día, pues les reitero, solamente va a ser para trámites pues realmente pues como más sencillos, ¿no? En donde es evidente tal vez una negativa o una violación a a un derecho que tenga algún pensionado o trabajador, ¿no? Pues bien, ya el tiempo se nos agotó. Agotamos ya todos los temas. Ya los medios alternos fue el último tema. ¿Existe alguna inquietud, alguna duda que les haya quedado, algún reclamo, alguna queja, algo que quieran expresar? Adelante, por favor. Sí, maestro, soy Marta. Mire, fíjese que, por ejemplo, mi hermano tiene 2 trabajos, ¿sí? Nada más que los 2 cotizan para el ISSSTE. Él me preguntaba si va a recibir una pensión por cada uno.
en uno ya tiene como 40 años y en otro ya 25 años. Ahorita con lo de la pandemia está pensando precisamente en jubilarse. Entonces, ¿cuál sería el resultado si se pensiona de los dos? No, el ISSSTE no le va a pagar dos pensiones. El ISSSTE solamente paga No, una sola pensión. Ajá, en este caso, bueno, por lo que veo, pues tiene derecho a una pensión por jubilación. Sin embargo, lo que hace el ISSSTE es realizar justamente ese cálculo de las dos plazas que estaba ocupando justamente para determinar la cuota diaria. Va a ser el mismo ejercicio que como si tuvieras una, pero se le va a sumar la otra plaza, es decir, son aportaciones distintas. Entonces, esas dos plazas, el ISSSTE justamente las tiene que sumar para determinar la cuota diaria inicial, porque son dos aportaciones que como trabajador ha hecho, pero solamente se le va a otorgar una sola pensión. Ajá, y esa sola pensión va a depender del sueldo básico que haya percibido en las dos dependencias. ok. Muchas gracias, maestro. No por nada. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok, solo para que nos ayude con las jurisprudencias correspondientes. Ah, sí, perdónenme, se las comparto. A ver, criterios, aquí están. Les voy a compartir también algunas normas que tengo como el estatuto orgánico del ISSSTE. Les voy a compartir la ley del ISSSTE del 83, digo para que la tengan en consideración. Si no los tienen, si no los han bajado, el reglamento de cuentas individuales, el reglamento para décimo transitorio, el reglamento orgánico de las delegaciones. Pues bien, espero que les sirva ese material por cualquier situación que se les presente. Ya los pueden descargar de aquí de la plataforma de Skype. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Pues yo creo que ahorita como tal no, pero ya en la práctica, pues obviamente como 1000, ¿no? Pero como Sí. dices, nos vas a hacer favor de darnos tus datos y ya en un momento dado, pues no sé, podríamos acercarnos a ti, bueno, en lo personal. Claro, por supuesto. Les paso también mi teléfono. Digo, por cualquier situación, ya también se los mandé ahí al chat. Digo que al final del día lo tienen también ahí en el grupo de WhatsApp, ahí está mi teléfono también. Pero bueno, se los comparto por esta vía. Ya para una situación más específica, con gusto estamos allá a la orden. Digo, Justo. como alguien, Ya es lo último. alguien más comentaba algo. Qué bueno que te haya servido, la verdad, pues la intención justamente del curso, pues es eso, ¿no? Disolver dudas, empaparlos justamente de todo el tema de pensiones. Como ven, es un mundo inmenso de información que muchas veces, pues 2 sábados de 5 horas, pues no sirven. Ustedes Ay, se han sí, bueno. percatado, ¿no? Es muchísima información. Pero bueno, lógicamente creo que algo importante es que tengan justamente estas bases, ¿no? Para poder identificar los requisitos de pensión, para poder identificar cuáles son los casos que se pueden iniciar un procedimiento judicial, digo, para que al menos no los engañen en la calle, ¿no? Entonces sí es importante saber todo esto. Ok, dos cosas. Uno, la constancia, ¿nos las van a mandar hoy mismo? Me parece que terminando el curso les van a dar indicaciones a través del chat de WhatsApp, para que proporcionen sus datos y se las van a ir enviando a su correo electrónico. Digo, esto ya por el chat de WhatsApp se las van a ir dando las indicaciones. Ah, ok. Y también decías de las grabaciones, ¿cuándo nos las pueden enviar o cómo va a ser también así? ¿Cuáles grabaciones?
Ya ves que al principio dijimos que que si iban a grabar la sesión, Ajá. y comentaron que sí, que iba a ser grabada, y posteriormente nos mandaron de la facultad, dice, la grabación está disponible durante 30 días, ¿o cómo? Aquí en el chat lo enviaron en la facultad, dice 2:12, a las 2:12. 2:12. ¿2:12 de qué día? De hoy. Pero En el chat. qué raro, yo no tengo ese mensaje. El último fue a la 1:57. Hay un mensaje que, bueno, se les refiere, la sesión quedará grabada, al terminar podrá encontrarla en el mismo grupo de Skype correspondiente al curso. Se les recuerda que nosotros nos encargamos de la grabación. Muchas gracias. Sí, o sea, al final, bueno, la grabación está en la plataforma, pero bueno, igual habría que hacer el comentario en el grupo, ¿no? Para que quede como que clara esa parte. Ok, sí, ¿Vale? para Sí. tenerla, cualquier cosa, pues ya le damos rebobinado. Sí, disculpe. Sí, adelante. al terminar la clase, el otro sábado la subieron a este chat. Ahí lo pueden descargar y checar nuevamente la grabación. Ahí está. ¿Vale? Pero, ¿cómo le hago? O sea, me meto al chat, me ingreso al chat. Exactamente aquí en el chat de la conversación, ahí Ajá. mismo la suben. Ah, ok. ¿A qué horas no sabes o cómo? No, a los pocos Al terminar minutos la que sesión subieron. queda guardado en Ajá, automático. Ah, exactamente. sí, Y, no, para saber. sí, y Ajá. agradezco, muchas gracias. Ojalá pronto hagan otro curso más amplio porque sí quedan todavía dudas. En lo Exacto. personal, sí, sí aprendí bastante, pero como que todavía nos falta un poco más. En lo personal, como soy trabajadora que cotiza al ISSSTE, pues eso es lo que me interesa, aunque todavía me falta bastante tiempo para jubilarme o pensionarme, pero sí me ayuda a compartir la información con mis compañeros. Gracias, le agradezco. Exacto. No, por nada, gracias a ustedes. Ya les compartí en mi correo, ahí lo estaban solicitando. Bueno, y pues bueno, sin más, entonces damos por terminado el curso. Les agradezco a todos, en nombre de la facultad, pues que hayan, optado justamente por nosotros. Me da gusto que se hayan, en este caso, solventado sus dudas, que haya sido de su agrado y por supuesto que, pues bueno, reitero, el tema pensiones es muy amplio. Al final del día, crean que aunque parezca mucho tiempo, 2 sábados de 5 horas, pues sí, a veces falta como que ahondar justamente en varios temas, pero repito, o sea, la idea es que justamente se vayan con toda esta base, ¿no? que tiene todo el sistema de pensiones, ¿no? Bien. Una pregunta, ¿no crees tú ahí en la facultad o si hacen el curso de pensión y semín, no sabes? No, desconozco. Igual si quieres por el chat, pregúntales, ya ellos Ujú. te referirán, Ok, ¿vale? perfecto. Pues muchísimas gracias, muy provechoso, muy productivo este curso, me encantó, me encanta tu disponibilidad, tu paciencia y pues gracias por compartirnos tu conocimiento que se ve que es súper amplio y pues bueno, a lo mejor pronto te doy lata, ¿no? Porque creo que he dado mucha lata. No, 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 para nada, ninguna lata. Ya saben, estoy para servirles a cualquier cosa. Iván, no, pues gracias también a ti. Veo que pues, estás en el camino ya de pensiones de ISSSTE. Digo, pues al final, también, échale ganas ahí a estudiarte la normatividad que hemos visto, digo, para que también refuerces los conocimientos que realmente llevas a la práctica, ¿no? Bueno, pues. Me despido entonces, si no hay algún otro comentario. Gracias a todos nuevamente y bueno, pues queda a la orden. Sí, muchas gracias, hasta luego chicos, hasta luego profesor, muchas gracias, un Hasta abrazo, luego. Hasta éxito. luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, gracias.
Hasta luego, gracias.